¿Cómo están mis estimados estudiantes? Muy buenas noches. Eh, Primeramente, yo quiero empezar esta clase propedéutico dándoles la más cordial bienvenida de parte de todos quienes conformamos la institución Rafael Galet. Asimismo, motivarlos para que durante este periodo todas las cosas vayan marchando de la mejor manera. Y eso va a depender también de ustedes, de la predisposición que tengan para realizar las actividades. Y bueno, en otro tema, permítanme presentarme. Mi nombre es Rocío Rezabala. En este periodo voy a impartir lo que es la materia de matemáticas, ¿ya? También por mencionarles que he sido designada como tutora de tercer año de bachillerato, es decir, ustedes son mis dirigidos. Yo les voy a estar brindando soporte, ayuda en todo el proceso. Hola, Luisa, muy buenas tardes. Ustedes. Muy buenas tardes, bienvenida. Hasta el día que ustedes estén en su proceso, en su acto de incorporación. ¿Ya? Esa es mi misión ahora, ser soporte, ser ayuda para que todo este proceso marche de la mejor manera. Y asimismo, la responsabilidad de ustedes es estar pendiente, cumplir con las actividades dentro de las fechas establecidas y estar también al día en cuanto a pagos. Esa también es otra recomendación importante para no tener nosotros como docentes inconvenientes al momento de tratar de llevar todo su proceso en regla, todo su proceso de la mejor manera y a tiempo para que no surjan al último retrasos, ¿ya? Eso, mis estimados estudiantes, como les dije, vuelvo y recalco, soy su tutora. Mi nombre es Rocío Rezabala y estoy aquí para brindarles el apoyo, el soporte y la ayuda necesaria cuando ustedes lo requieran. Asimismo, tengo que resaltar que, por ejemplo, nosotros hay horarios establecidos, ¿no es cierto? Como docentes, pero la institución siempre trata, perdón, de brindarles el mejor servicio. Entonces, ustedes también deben conocer que tienen un tutor de acompañamiento que está activo desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana para solventar cualquier inquietud que ustedes tengan después del horario de normalmente cada profesor, ¿ya? Eso, mis estimados estudiantes, el contacto de la asistencia 24/7, ya les voy a estar compartiendo en el grupal también para que ustedes tengan en cuenta. Si es algún tema que directamente lo tienen que tratar conmigo como tutora, aquí está mi contacto institucional y ustedes van a poder ahí interactuar siempre conmigo. Cualquier duda, cualquier inquietud les será solventada. Listo, mis estimados estudiantes. También cabe recalcar que esta es la primera clase, ¿no es cierto? La clase propedéutico, ¿ya? Esta no está dentro de la plataforma y vamos a tener una evaluación al finalizar esta clase. Ya la evaluación consiste o la he estructurado en 5 preguntas que tienen que ver con el tema que vamos a tratar ahora, ¿ya? Por eso me interesa que ustedes desarrollen también conmigo los ejercicios y traten de aprender. Ustedes saben que la educación virtual también se trata de autoeducarse, ¿no es cierto? Ser nosotros también conscientes de que estamos atravesando un proceso educativo y poner todo el empeño necesario para que todo salga de la mejor manera. Eso, mis estimados estudiantes, darles la más cordial bienvenida nuevamente y vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema, como les dije, es una clase propedéutica, ya en mi área, que es matemáticas. ¿Cuál es el objetivo ahora de esta clase? El objetivo es estandarizar el nivel de conocimientos requeridos mediante la explicación y práctica, porque ustedes saben que matemáticas es más práctica que teoría. Es poca la teoría que se utiliza y más vamos a estarnos enfocando en lo que es la práctica. Bien, el índice de contenidos que vamos a revisar en esta clase tiene que ver con las ecuaciones de la recta, algunas operaciones con funciones y vectores. ¿Ya? Estos son los 3 temas que vamos a estar revisando y que son de conocimientos previos, como para recordar lo que ustedes en algún momento ya vieron, ya revisaron.
En el transcurso de la clase, si tienen cualquier pregunta, cualquier inquietud, levantan la manito y yo les doy paso, ¿listo? Vamos a hacer las cosas de forma ordenadita. Pero vayan poniendo atención, porque de estos ejercicios están en la prueba que les voy a tomar al finalizar. Bien, empezamos un poquito con lo que es la parte teórica, que tiene que ver con las ecuaciones de la recta. Primero vamos a definir qué es recta. Para eso me va a ayudar con la lectura mi estimada Roxana Fonseca. Muy buenas noches y bienvenida. No le escucho, el micrófono. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Ecuaciones de la recta. Definición de recta. O voy por definición de ecuación de la recta primero. Vamos por definición de recta primero, ¿ya? Ya. Desde la geometría, recta es una sucesión de puntos infinitos alineados en una misma dirección. Cuando se mira en un plano, esta recta puede ser vertical, horizontal o diagonal. Ahí la definición de ecuación de la recta es la expresión algebraica que describe todos los puntos de la recta. Al decir que describe, se habla de la posición en el plano cartesiano, tanto en el eje X como en el eje Y. Muy bien, muchas gracias por su participación. Ya, aquí por hacer una acotación. Nosotros cuando empezamos a hablar de lo que son ecuaciones de la recta, de lo que es funciones y de lo que es vectores, vamos a trabajar con una herramienta matemática muy utilizada, que es el plano cartesiano. El plano cartesiano es una herramienta en matemáticas que a nosotros nos permite graficar o definir cuál es la orientación de las coordenadas o de los puntos que se han dado. ¿Cuál es la ubicación dentro del plano cartesiano de una recta o de un vector? ¿Ya? Una recta nos dice que es una sucesión de puntos alineados en una misma dirección, ¿no es cierto? Pero esta recta se define de acuerdo a unas coordenadas que por lo general se dan para resolver los ejercicios. Ahora, ¿qué es un plano cartesiano? Como les dije, es una herramienta matemática tal cual como lo ven acá. El plano cartesiano está dividido o está compuesto o integrado por un eje horizontal que es el eje de las X. A la derecha se encuentran las X, es decir, los valores con signos positivos. A la izquierda se encuentran los valores con signos negativos. Hacia la parte de arriba se encuentra la Y positivo y hacia la parte de abajo los valores en Y, pero negativo. ¿Ya? Dependiendo de las coordenadas, nosotros vamos a ir situando cada punto en su lugar. Continuando con un poquito de teoría, nos dice que la ecuación de la recta, ¿qué nos dice? La idea de línea recta es uno de los conceptos intuitivos de la geometría. La recta se puede entender como un conjunto infinito de puntos alineados en una única dirección. Vista en un plano, una recta puede ser horizontal, vertical o diagonal. Diagonal que puede estar inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha. Para graficar una recta, como les dije, se utilizaba el plano cartesiano y una vez que ya se ha graficado, bien se lo puede mantener el plano o bien se lo puede eliminar solo para ver qué dirección me estaba arrojando los datos que me dan en el ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos la primera ecuación de la recta, ¿ya? Vamos a calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos. Estos son los puntos. El punto A y el punto B. Siempre que nosotros hablamos de puntos, está inmerso coordenadas. ¿Ya? Entonces, el punto A, si se dan cuenta, tiene dos coordenadas. Siempre esta coordenada de aquí va a pertenecer al eje X para graficar en el plano cartesiano. Siempre esta coordenada de aquí va a pertenecer al eje Y. Entonces, estamos hablando aquí, A tiene dos coordenadas, X y Y. Y el punto B también tiene dos coordenadas, X y Y. Pero para diferenciar el uno del otro, lo que vamos a hacer es nombrar. El X en A le vamos a nombrar como X sub 1.
¿ya? El primer dato en A lo vamos a nombrar como X sub 1. El segundo dato en A va a ser que Y sub 1. Ahora vamos al punto B que también tiene dos coordenadas, pero aquí ya lo vamos a nombrar X sub 2 y acá al 5 Y sub 2. Como les dije, cada coordenada, cada punto tiene coordenadas. Las coordenadas siempre van a ser en X y en Y. ¿Ya? El primer punto siempre va a ser X sub 1, Y sub 1. El segundo punto, X sub 2 y Y sub 2. ¿Por qué les recalco esto? Porque para calcular la ecuación de la recta, yo primero tengo que calcular la pendiente. La pendiente tiene una fórmula, ¿ya? Es justo lo que les decía, el punto A y el punto B. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la pendiente. Para calcular la pendiente de la recta tenemos esta fórmula. La pendiente de la recta se denota o está representada con la letra M, cuya fórmula es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 y X sub 2 menos X sub 1. Y sub 2 menos Y sub 1 dividido para X sub 2 menos X sub 1. Siguiendo con la fórmula, una vez que dentro de las coordenadas yo ya he identificado tanto la X como la Y, se dan cuenta que es sumamente sencillo, únicamente que aplicar la fórmula y encontrar la pendiente. Entonces decimos M o pendiente es igual a Y sub 2 menos Y sub 1, que divide a X sub 2 menos X sub 1. Entonces vamos a ir reemplazando. En Y sub 2 yo ya tengo, ¿qué tengo en Y sub 2? Tengo mi valor. Ya he identificado mi valor, que es 5. Menos Y sub 1. Y aquí tengo Y sub 1 es 2. ¿Ya? Recuerden, este menos es ¿de qué? Este menos es de la fórmula de la pendiente. Por ejemplo, si aquí en Y sub 1 yo tuviera menos 2, pues voy a poner este menos que corresponde al menos de la fórmula y entre paréntesis voy a poner el menos 2, ¿ya? Ahí no se me confundan. Si yo tengo en mi punto Y sub 1 estuviera menos 2, aquí entre paréntesis le pongo menos 2. ¿Y ahí qué tendría que hacer? Aplicar la ley de signos, menos por menos más. Ya, en el caso de que fuera negativo, pero como es positivo, pues simplemente se le va. Entonces continuamos y decimos dividido para X sub 2. ¿Cuál es mi valor en X sub 2? Mi valor en X sub 2 es menos 2, por lo tanto bajo este menos 2. Y menos, que es el signo de la fórmula, X sub 1. Y mi valor en X sub 1 es la unidad en positivo, por lo tanto le bajo. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, mis estimados estudiantes. Está clarito, claritititito. No entendí nada, Lice. ¿No entendió, Liliana? No. ¿Dónde no entendió? A ver. Siempre... Es que como estoy con el teléfono, no en la computadora, los números tan pequeñitos y casi ni los alcanzo a ver y yo no sé dónde mismo estoy ahí. No se alcanzan a ver los números. A ver, aquí, ¿quién más no alcanza a ver los números? Listen, sí se entiende. Lo que pasa es que estamos recordando. Ah, están en el proceso de recordar. A ver, Liliana, Sí, ¿cómo podemos hacer con ustedes? Que ahí sí ya, porque acá los números sí están normalitos. Ya, entonces, bueno, primerito siempre tenemos que tener en cuenta que para calcular una ecuación van a estar dos puntos, ¿ya? El punto A y el punto B. Cada punto tiene sus coordenadas, que la primera va a pertenecer a X, la segunda a Y. La primera va a ser X sub 1, la segunda Y sub 1. La segunda del punto B va a ser X sub 2 y la siguiente coordenada va a ser Y sub 2. En función de eso vamos a aplicar el cálculo de la pendiente, que se representa con la letra M, el cual nos dice Y sub 2 menos Y sub 1, dividido para X sub 2 menos X sub 1. La pendiente entonces es igual a 5 menos 2. ¿De dónde salen estos valores? ¿De dónde sale 5 menos 2?
El 5 es el valor de y sub 2 y me voy a donde yo ya identifiqué y sub 2. Entonces, digo que mi y sub 2 equivale a 5 y simplemente lo bajo. Y menos y sub 1, que en este caso es 2. Dividido para, ¿qué me dice la fórmula? X sub 2. Tengo aquí X sub 2 menos 2 menos X sub 1. Y mi X sub 1 es la unidad. Entonces, le bajo la unidad. Ahora decimos que la pendiente, entonces ha sido igual. ¿Qué tenemos que hacer en el numerador? Ahora nos quedó ya en término numérico, ya fuimos haciendo los reemplazos. Y en el numerador me quedó 5 menos 3. Realizo las operaciones que me quedan tanto en el numerador como en el denominador. Y 5 menos 2 es 3. Dividido para menos 2 y menos 1, que es menos 3. Recuerden que dos números con el mismo signo, ¿qué va a pasar? Se van a sumar. Entonces, y dos números con distintos signos se van a restar. 5 menos 2 me queda 3 y menos 2 menos 1 me queda menos 3. Entonces, la pendiente ha sido igual hasta ahora a 3 dividido para menos 3. Vamos a hacer que a simplificar, porque se puede simplificar. Y también tenemos que hacer la ley de signos, menos por más, menos. 3 dividido para 3 a 1. Entonces aquí ya hemos calculado recién la pendiente, la cual es extremadamente necesaria o indispensable para calcular la ecuación de la recta. Y esta es la fórmula para la ecuación de la recta. ¿Ya? La fórmula para la ecuación de la recta es y menos y sub 1, que es igual a la pendiente. Por eso les decía, la fórmula es indispensable. Es igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 1. Cerramos entre paréntesis. Ahora vamos reemplazando los valores que yo ya tengo dentro de cada variable. ¿Ya? Dentro de cada variable. Variable es una letra sin valor que nosotros tenemos que hallarle una respuesta. Entonces, como aquí de y no tengo datos, ¿verdad? Yo no tuve respuesta o no tengo valores en cuanto a y solita. Menos y sub 1. De y sub 1 sí tengo, ¿ya? Porque está aquí dentro de los puntos. Yo tengo y sub 1 que equivale a 2. ¿Es igual a la pendiente? Sí tengo el valor de la pendiente. De x tampoco tengo, pero sí tengo de x sub 1. ¿Ya? Entonces vamos pasito a pasito. Primero aquí, ¿tengo y sub 1? Sí tengo el valor de y sub 1 que es 2. Entonces y va a ser menos ¿cuánto? Y sub 1. Y sub 1 es 2. Es igual a la pendiente que multiplica a x, como no tengo el valor de x solita, pero sí tengo el valor de x sub 1. Entonces menos x sub 1 equivale a la unidad. Y es lo que yo tengo aquí. ¿Ya? Ahora vamos a reemplazar la pendiente. Y menos 2 se copia tal cual, es igual. Y aquí la pendiente. ¿Cuál es el valor de la pendiente? Es menos 1. ¿Ya? Ese es el valor que obtuvimos acá de la pendiente y únicamente vamos siguiendo los pasos que me dice la fórmula. O bien ya podíamos ubicar el menos 1 en la parte de acá, pero para hacerlo pasito a pasito yo les desarrollé así. Menos 1 y abrimos paréntesis. De x, como les dije, no tenemos el valor y menos 1. Queda tal cual. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es una multiplicación, ¿no es cierto? El ejercicio no puede quedar así. Entonces digo, y menos 2 es igual a menos por más, menos. Y 1 por x, x. Recuerden que nunca ponemos 1x. Ya en matemáticas ustedes no van a encontrar una variable o una incógnita acompañada del número 1. Se sobreentiende que cuando está solita la acompaña la unidad. Entonces aquí tenemos solo menos x. Menos por menos es más y 1 por 1 es 1. Ahora lo que yo tengo que hacer es igualar a 0 a toda la ecuación. Igual a 0. Entonces digo y menos 2. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos ecuaciones? O sea, dos valores, dos miembros se puede decir. Entonces yo tengo uno antes del igual
y otro después. De acuerdo a la conveniencia, de acuerdo al ejercicio que esté desarrollando, yo puedo transponer los términos. Por ejemplo, ahorita, para calcular la ecuación de la recta, yo no puedo dejar después del igual un valor, ya sea numérico o algebraico. Tengo que igualar toda la ecuación a cero. Para ello, yo necesito estos dos valores de aquí, trasladarlos al primer miembro. Puedo hacerlo. A mí la regla de matemáticas me dice que puedo hacerlo, pero con la operación contraria a la cual estaba haciendo en el segundo miembro. Por ejemplo, este menos X estaba en el segundo miembro. ¿Qué estaba haciendo? Estaba restando. Para pasarle al primero, tengo que pasarle como una suma. ¿Por qué? Porque así me dice la regla de matemáticas que puedo pasarle, pero con la operación contraria a la cual estoy desarrollando. ¿Ya? Entonces, este menos X para pasar al primer miembro se transforma en más X. Y este más 1, que es positivo, ¿cuál es la operación contraria a la suma? La resta. Entonces le paso con negativo. ¿Ya? Ahora, siempre un ejercicio, una ecuación por orden mismo, tengo que organizar en orden alfabético. Entonces, esto es lo que hago ahorita en el siguiente paso. Simplemente ordeno. X va primero, y si ven que no se altera absolutamente nada, la variable X le paso en primer lugar, porque igual dentro del alfabeto es la que va en primer lugar, ¿no es cierto? Entonces necesito ordenar. X va en primer lugar con su signo positivo, que cuando una variable se encuentra al inicio, nunca se escribe el signo más. X más esta Y que está aquí, se dan cuenta que está al inicio, no tiene signo, pero como acá la estoy ordenando en segundo lugar, ahí ya tiene que ir con su signo, que es positivo. Entonces vamos de X más Y, ¿ya? Y aquí, ¿qué hago? Como les dije, tengo una suma de números negativos. Menos 2 menos 1 es menos 3. Es igual a 0. Los dos últimos pasos es igualar la ecuación a 0 y el último organizar. Y así es como queda expresada la ecuación de la recta. Que nosotros podemos representar también estos puntos dentro del plano cartesiano. ¿Listo? Mis estimados estudiantes, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Dicen, ¿por qué va 0 a lo último? Si Porque- dice, si le restó y salió 3 y le puso después igual a 0. Porque para calcular la ecuación de la recta, a mí una propiedad matemática, ¿qué me dice? Que tengo que al final igualar la ecuación a 0. Entonces, todas las ecuaciones vienen expresadas de esta forma. Esta es la representación. La parte algebraica en el primer miembro y se iguala a 0 en el segundo. Por eso el último, yo ya desarrollo todo el ejercicio y lo último que me queda es igualar a 0, porque así me dice la propiedad matemática, que tiene que quedar la ecuación igualada a 0, para que quede como forma de ecuación, ¿ya? Si no, quedaría como forma de función lineal. Entonces yo identifico la ecuación cuando se encuentra igualada a 0. Y estos dos puntos, como les dije, puedo representar en el plano cartesiano. ¿Ya? Les tengo una Por ejemplo, pregunta. Jennifer, dígame. Y, o sea, en todos los ejercicios van a quedar el mismo resultado de 0. El 0 sí, pero ¿qué va a variar en todos? El primer miembro. ¿Ya? Los primeros valores antes del signo igual, que es igual a 0. ¿Ya? Antes de es igual, todos esos valores, dependiendo de los datos, van a variar. Ahorita tienen un ejercicio ustedes, después de esto tienen un ejercicio que desarrollar. Y ahí se van a dar Señora, cuenta. una consulta. ¿Cómo les decía? A ver, En ¿alguien más? en la M2, el menos 2, menos 1, no sé, es positivo tal vez. Le agradezco si me levanto un poquito la voz porque no le escucho. En la M2,
eh, donde está x2 menos x1, no se hace positivo ahí, menos por menos. A ver, ¿en dónde? ¿En qué parte del ejercicio? En la parte que está con rojo, Aquí, sí. aquí. Ya, aquí lo que No, hemos hecho, un poquito más abajo. aquí me dice que por qué no se hace positivo, aquí o acá abajo. Sí, en la parte 2, en la segunda parte. Aquí en la segunda parte, ya. Entonces la primera es entendido, ¿no es cierto? 5 menos 2. ¿Por qué dice que acá no se hace positivo? Porque, mi estimado, aquí no es una multiplicación, no es un producto entre dos números. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo se hiciera positivo? No sé si ustedes me están siguiendo, van a ver dentro de los estudiantes que hay una cámara como Rocío Rezabala, para que le enfoquen esa cámara y van a poder visualizar aquí en el pizarrón de mejor manera, ¿ya? Entonces, yo aquí tengo la M, ¿no es cierto? ¿De qué? La pendiente. Que hasta ahorita tengo 5 menos 2. ¿Sobre cuánto? Sobre menos 2 y menos 1. Menos 1. Entonces, continuamos. Aquí, ¿qué tengo? 5 menos 2, 3, ¿no es cierto? Pero acá yo no tengo un producto. No tengo una multiplicación. Yo aquí tengo simplemente una suma de números negativos. ¿Cuándo se aplicaría lo que usted me está diciendo, mi estimado? Cuando la expresión estuviera dada de esta forma. Estuviera entre paréntesis, o si no estuviera entre paréntesis, igual estuviera así, menos 2 y que multiplica. Y esto nunca va a ser posible porque la fórmula misma de la pendiente a mí me indica que tiene que restarse en el denominador. ¿Ya? Entonces, por eso esto no es posible y lo que usted me está preguntando, espero haberle aclarado. ¿Ya? Porque entonces, como no está expresado así, de esta forma, entre paréntesis, no estamos hablando de un producto, estamos hablando simplemente de una suma o resta de números en el denominador. Y como yo tengo expresado menos 2 menos 1, pues aquí se suman, ¿no es cierto? Se suman los números negativos. ¿Ya? Entonces, menos 2 menos 1 me da menos 3. ¿Y aquí qué puedo hacer yo? Puedo simplificar. Simplifico, pero también debo hacer la ley de signos. ¿Qué me dice la ley de signos? Si multiplico, signos iguales dan positivo y signos desiguales dan negativo. Entonces, siempre cuando un valor, una incógnita se encuentra solito, ¿qué se sobreentiende? Que lo acompaña su signo más, como ya les he venido diciendo. Entonces, yo aquí voy a multiplicar menos por más, me da menos, ¿no es cierto? Entonces me queda menos 1. ¿Por qué? Porque esto, cuando tenemos nosotros una expresión fraccionaria, me indica división. Y si voy a simplificar, entonces digo 3 dividido para 3 me da a 1. Y aquí recién he obtenido ¿qué? Aquí recién he obtenido la pendiente, la cual es necesaria para calcular la ecuación de la recta. Así como lo hizo en la pizarra, parece que se entiende mejor. Muy bien, ya, ahora les voy a hacer lo mismo, pero la otra parte, porque el siguiente ejercicio van a hacer ustedes, ¿ya? Hay uno igualito en la prueba, solo con diferentes datos. Es que si ya saben el proceso, lo único que va a cambiar son los datos, ¿ya? Entonces ustedes ya van aplicando, y todo va bien. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula para la ecuación de la recta sí se entiende, ¿no es cierto? Tenemos aquí, ahí es que como le hago así, tenemos aquí Y. A ver, denme un ratito. Entonces tenemos aquí Y menos Y sub 1 es igual a la pendiente,
que multiplica a x menos a x sub 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo yo aquí? ¿Qué datos yo tengo dentro de lo que ya voy resolviendo el ejercicio? Si ustedes se dan cuenta, yo tengo este valor. Yo tengo este valor de y sub 1. También tengo la pendiente. ¿Qué más tengo? X sub 1. ¿Ya? Esos datos yo ya tengo y solo voy a reemplazar en esta forma. Entonces, bajo la y menos y sub 1. Vamos a ver cuánto equivale y sub 1 es 2, ¿no es cierto? Entonces, menos 2 es igual a la pendiente. La pendiente es menos 1. Aquí sí que multiplica. Cuando está entre paréntesis significa que multiplica. Que multiplica que a x, no tengo el valor de x, solo lo paso menos x sub 1. Y sí tengo el valor de x sub 1 porque está dentro de los puntos de las coordenadas que ya identifiqué. Y el valor de x sub 1 es la unidad. Cierro paréntesis y continúo desarrollando. Digo, aquí tengo y menos 2 es igual a ¿qué? Acá tengo que sí o sí destruir paréntesis. Entonces, menos por más, que nunca se escribe así, pero para hacer ley de signos yo tengo que saber que aquí está el positivo. Menos por más, menos x y menos por menos más 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que llego acá, que ya tengo la expresión así, de manera uniforme, que no hay paréntesis, que no hay exponentes, que no hay nada, ¿qué tengo que hacer? Igualar, aquí ya igualo la ecuación a 0. El siguiente paso es igualar a 0. Y para hacerlo, recuerden que yo les expliqué, puedo hacerlo, pero todo lo que aquí tengo, si está sumando pasa a restar y si está restando pasa a sumar. ¿Por qué? Porque eso a mí me dice la propiedad en matemáticas para el cálculo de la ecuación de la recta. Uno de los últimos pasos es igualar la ecuación a 0 y tengo que poner lo que está en el segundo en el primero, pero para hacerlo debo necesariamente cambiar de operación. Si está restando pasa a sumar o viceversa. Entonces aquí tengo y menos 2. Este más es resta, por lo tanto acá va como suma. Este menos es resta, por lo tanto acá va como suma. Este más es suma, por lo tanto acá va como resta. Y ahí sí, igualo toda la ecuación a 0. Como yo los datos, donde quiera que trabaje con números, tengo que presentarlos ordenados, el siguiente paso es precisamente eso, ordenar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la y, no, primero que va, la x, ¿cierto? La x es positivo. El positivo al inicio nunca se escribe, por lo tanto va x. De ahí sigue más y. ¿Y de ahí qué tengo? Tengo un menos 2 y también tengo un menos 1. Tengo una suma de números negativos. Por lo tanto, conservo su signo y sumo sus coeficientes numéricos. Entonces aquí tengo menos 3. ¿A qué ha sido igual? A 0. Y hemos llegado a la respuesta. Pero ahora lo vimos acá, en el pizarrón. No sé si ahí les quedó un poquito más claro. A ver, me pregunta, dice Y1 equivale a 2. Ya, la última explicación en esto, ¿ya? Denme un segundito más. Entonces, como les decía, para el cálculo de las ecuaciones, ¿qué vamos a tener siempre? 2 puntos. Pueden llamarle punto A, punto B, punto C, punto D, eso no interesa, con tal que esté dentro del alfabeto, ¿no es cierto? En este caso es punto A y punto B. Tenemos el punto A con sus coordenadas, siempre van a tener coordenadas. En este caso tiene coordenadas 1, 2. Y también tenemos el punto B con sus coordenadas menos 2,
5. Primerito, ¿qué tenemos que saber nosotros? Este punto de aquí, este lado de la coordenada siempre va a ser X. Este lado siempre va a ser Y. Como estamos hablando de la X del primer punto, entonces le colocamos X sub 1. Como estamos hablando de la primera Y del primer punto, entonces aquí va a ser ¿qué? Y sub 1. Acá estamos hablando de la X del segundo punto, va a ser X sub 2. Y acá estamos hablando de la Y del segundo punto, por lo tanto va a ser Y sub 2. Una vez identificado las X y las Y, es sumamente sencillo que aplicar la fórmula para el cálculo de la pendiente. Solamente voy reemplazando, pero sí se dan cuenta que tenemos que identificar muy bien esta parte para no confundirnos en la aplicación de la fórmula de la pendiente. No es más. Tenemos que aplicar bien esto porque si no identificamos bien, pues pueden haber errores. Ya, no sé si ahí queda entendido, estimado César. César Guevara. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, mis estimados estudiantes, me pueden hacer cualquier interrogante que tengan en cuanto a este tema para que realicen el siguiente ejercicio ustedes. No me dicen nada, no los escucho a ninguno. Dicen, dicen, pero como es el primer día, Es práctica, intenten, hay no pierden nada con intentar, no es nota todavía. Recuerden, no es nota, vamos a tomar la evaluación, sí, pero es diagnóstico, eso se queda en mis registros para saber el nivel de conocimientos que ustedes tienen, que la verdad son bastante básicos, ¿ya? Mano, cuéntale, ponete. ¿Y vos dónde vas a hacer purita? Vamos a intentar entonces realizar el siguiente ejercicio. Inténtenlo, no pasa nada si se equivocan. Copien el primer ejercicio, ¿ya? Solo uno vamos a hacer. Buenas ¿Qué tardes, es? licenciada. El ejercicio que está ahí ahorita en el que le puse. No, el que está aquí en la plataforma. ¿Qué tal? Este de aquí. Ese. Sí, Ese. sí. Ya, ok, ya Pueden le copiar veo. los puntos y les retrocedo el ejercicio para que vayan viendo el proceso y no se me equivoquen. Ok, licenciada. A ver, Liliana, ¿cuál ejercicio? Este de aquí que les estoy proyectando. Les di el ejercicio para que ustedes hagan todo el proceso. ¿O a qué se refiere, Liliana? Pregúnteme nomás. Encienda su micrófono y pregúnteme. No tenga miedo, que de aquí en adelante van a tener que hablar bastante conmigo. Sí, Liz, en el que usted ha puesto en la pizarra. Es que le digo que no alcanzo a ver, por eso es que le digo.
Pero ya borré. No, el de la pizarra, el de la Estoy con pizarra no este. es. Este no es. El que les digo que resuelvan es el que está aquí, proyectado en la diapositiva. Dice, buenas noches, disculpe la molestia. ¿Hay que hacer también lo que es el gráfico en el plano cartesiano o directamente la ecuación? La ecuación. Si desea, sí, grafique también en el plano cartesiano. Pero ahorita lo que yo quiero es el resultado. El resultado, ¿cómo les quedó la ecuación de la recta? Profe, ya terminé. A ver, Roxana, ¿cuándo le quedó? Me quedó 0,3 infinito. ¿Y de dónde sacó el infinito? Porque 1 dividido para 3 me sale 0,33333 y ahora ya le puse yo 0,3. Ya, ¿a usted la pendiente cuánto le salió? La pendiente me salió -1 sobre -3. Ya. Ahí le hace falta un paso nomás. Aplicar ley de signos. Menos por menos. Más. Ya, entonces la pendiente les va a quedar 1/3. Y de ahí no le dividen. Ese 1/3 trabajan como pendiente. No le dividen a 0,33 al infinito. Entonces, Ah, ese 1/3 lo trabajan como pendiente. hasta lo pongo positivo nomás ya abajo. Sí, En la porque ya pendiente. aplicó la ley de signos. Ok. Ya, este ejercicio es un poquito más largo. ¿Alguien ya sacó hasta la pendiente? ¿Cuántos sacaron la pendiente? Me levantan la mano quienes sacaron la pendiente. Solo me levantan la manito. Muy bien, Jennifer. Roxana, muy bien. Perfecto, Luis, muchas gracias. Sobra para trabajar. Genial. La pasaré por visita.
Ya, ahora me levantan la mano. ¿Alguien si ya tiene hasta la ecuación de la recta? ¿Cuánto le quedó? Si alguien ya lo tiene, escríbame en el chat, ¿ya? Y me dice cuánto le quedó. Ya, aquí tengo los puntos, ¿no es cierto? A ver, tengo un mensajito, voy a ver. Voy a revisar. Gracias, Daniela, por su participación. Bien, aquí queda, como les dije, tengo 1 y 2 puntos. Entonces, en el primer punto tengo 2 coordenadas. Necesariamente siempre tengo que tener 2 coordenadas. La primera coordenada la identifico como x sub 1 y sub 1. La segunda, el segundo valor. Y en B, lo identifico como x sub 2 y y sub 2. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para calcular la fórmula de la pendiente. La fórmula de la pendiente a mí me dice que vamos a tener y sub 2 menos y sub 1 y x sub 2 menos x sub 1. Entonces, la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 dividido para x sub 2 menos x sub 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el siguiente proceso que tenemos que desarrollar nosotros aquí? Tenemos que ubicar de acuerdo a lo que ya hayamos nosotros identificado. ¿Qué nos dice en el primer paso? Nos dice la pendiente es igual a y sub 2, pero aquí ya identificamos y sub 2 que se sitúa en el valor número 3, ¿no es cierto? En el valor número 3 y menos y sub 1. Y sub 1 a mí me da un resultado de 4. Entonces, dividido para x sub 2, y aquí tengo el valor de x sub 2, que es menos 1 menos x sub 1, que tengo en este caso 2. ¿Ya? Ahora sí me queda sencillo de realizar ahí este paso. ¿Qué tengo acá? Una resta y acá tengo una suma de números negativos. ¿Listo? Entonces, tengo la pendiente es igual 3 menos 4, 1 negativo. ¿Ya? Recuerden que cuando yo tengo una resta, la realizo, pero conservo el signo de este número. En este caso es el 4 que tiene el signo negativo. Menos 4 más 3 me da menos 1. ¿Ya? Y menos 1 menos 2, ¿qué hago? Conservo el signo y sumo los coeficientes numéricos. Me da menos 3. Entonces, aquí tenemos la pendiente, va a ser igual, aplico ley de signos, menos por menos, más 1/3. Y así me queda a mí la pendiente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Y dicen la verdad que no le entiendo. ¿Entró desde el ejercicio 1, Jennifer, usted?
Sí, listen, pero me confundo ¿En dónde se confunde? en todo el ejercicio. Estoy haciéndole, pero no le saqué la misma respuesta que usted sacándole. No le hice bien. Ya, ¿en dónde se le hizo difícil? Porque les estoy dando pasito a pasito. Es que listen, no se le avanza a diferenciar los números que está escribiendo ahí en la pizarra. Ya, entonces, aquí está el proceso que hice en la pizarra, está aquí. ¿Lo pueden visualizar? En el No, primer bloque, Lice, donde dice la pendiente es igual a y sub 2 menos No, y. listen, solo está -3, -1 y no se le nota el resultado. El resultado de aquí, donde está mi cursor, es m es igual a 1/3. -1/3. Ah, ya. Ay, no, Dios. Está complicado. No está complicado, tienen que practicar, eso es todo. Ahorita, como les dije, la clase no es evaluada, es para que, más para que ustedes, ¿qué? Más para que ustedes recuerden. Entonces acá vamos a aplicar y menos y sub 1 es igual a la pendiente que multiplica x menos x sub 1. Los datos que tengo, como les dije en el ejercicio anterior, es de y sub 1 y de x sub 1. Entonces, a ver, Roxana Fonseca me estaba levantando la manito. Dígame. No, equivocadamente, profe. Ok. Alcé la mano equivocada. A ver, Carlos del Peso. Perdón, Ceballos Peso Stalin. ¿Usted? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, era lo que también decía la compañera anterior, que se me hacía difícil el caso, pero quería pedirle que si puede bajar un poquito la pantalla para ver la pizarra en ese momento, pero ahorita veo que ya envió el resultado más cerca, entonces ya lo estoy copiando como para repasar, porque yo estoy en mi trabajo y tengo que estar así bajando y no puedo poner atención en total, pues no. Entiendo. Sí, mis estimados estudiantes, aparte ustedes, bueno, los que son antiguos ya saben cómo es la metodología de estudio, ¿no es cierto? Ustedes pueden revisar las clases grabadas. En este caso todavía no en la plataforma porque es un propedéutico, pero se les va a estar enviando el día de mañana la clase en un link de YouTube para que puedan revisarla las veces que sean necesarios, practiquen y pues así ya va a ser mucho más llevadero. Ok, muchas gracias, licenciado. Yo no puedo hacer eso. Tendré que pensarlo bien. No soy tan creativa. Ok, entonces aquí vamos a reemplazar en la fórmula del cálculo de la pendiente. Como les dije, ese es un proceso un poco más extenso, que ya tienen que ir conociendo propiedades matemáticas para poder aplicarlo, pero no es complicado. A ver, vamos entonces, y menos y sub 1. Algo más que les quería recalcar. Por ejemplo, la metodología de estudio de nosotros es con el grupo de estudiantes que se conecte a las clases virtuales, vamos trabajando los propios talleres que ustedes tienen que desarrollar. Si alguien por algo de motivos no puede asistir a la clase, puede ver después y va autodesarrollando también, revisando la clase grabada. Claro que ella no va a poder hacer preguntas en vivo como los compañeros que sí asisten, pero pues es una alternativa y aquí depende de ustedes. Aquí depende el 75% de ustedes. ¿Ya? Entonces, como les dije, aquí vamos a ir nosotros reemplazando. Y sub 1, ¿cuál es mi valor de y sub 1? El de aquí, que es 4, y es igual a la pendiente, que tengo 1/3. La pendiente que multiplica a x menos x sub 1, pero x sub 1 es 2. ¿Ya? Y y menos 4 es igual a... ¿Qué va a pasar acá? Esto a mí me indica, siempre que haya paréntesis, a mí me indica una multiplicación. ¿Ya? Entonces aquí lo que tengo que hacer es multiplicar el numerador con cada numerador y el denominador
con cada denominador. Cuando yo tengo un término o un número solito, en la parte algebraica se sobreentiende que acá arribita como exponente tenemos a la unidad y como denominador también a la unidad para el caso de hacer las multiplicaciones como lo requerimos en este caso. ¿Ya? Entonces aquí 1 por X es X y más por menos, menos y 1 por 2, 2. Ahora vamos con los denominadores. 3 por 1, 3 menos 3 por 1, 3. ¿Qué tengo acá? Los denominadores iguales. Por lo tanto, en el siguiente proceso unifico mis denominadores. Me queda Y menos 4 es igual a X menos 2 dividido para 3. Pero mi ecuación no puede quedar representada por ningún motivo de esta forma. Entonces, aplico la propiedad matemática para despejes. ¿Ya? ¿Y qué me dice para despejes, para traspasar de un miembro a otro? Porque este 3 a mí no me es útil que esté en el segundo miembro actuando como denominador. Tengo que necesariamente ponerlo en el primer miembro, pero ¿qué pasa? Puedo hacerlo ejecutando la operación contraria a lo que está haciendo aquí en el segundo miembro. Si este 3 aquí me está actuando como ¿qué? Como denominador, y el denominador actúa como división. Entonces está debajo del signo de división, ¿se dan cuenta el 3? Entonces si el 3 aquí está dividiendo, ¿ya? La operación contraria a la división es la multiplicación. Por eso en el siguiente paso al 3 se lo pasa a multiplicar. Entonces 3 y se pone entre paréntesis. Recuerden que el paréntesis me indica multiplicación. 3, entre paréntesis, y menos 4, que es este valor que tengo acá, es igual a x menos 2. Entonces acá voy a multiplicar este paréntesis. 3 por y, 3y. Menos 3 por 4, 12, es igual a x menos 2. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que ya tengo de esta forma? Igualar toda la ecuación a 0. Y para igualar a 0, paso el 3y menos el 12. Y aquí sí, menos x. ¿Por qué? Porque acá x está en el segundo miembro compositivo. Entonces, si necesito ponerlo en el primero, tenerlo en el primero, puedo hacerlo, pero con la operación contraria, que es lo contrario de la suma, es la resta. Por lo tanto, va menos x. ¿Ya? Entonces, aquí este 2 está sumando, perdón, está restando, ¿ya? Es el signo negativo. Entonces, pasa ¿a qué? Pasa a sumar más 2. Y ahí sí, igualo a 0. Ahora, el siguiente paso es ordenar. 3y menos 10 menos x es igual a 0. ¿De dónde me sale este 3y? Simplemente se lo baja. Y aquí tengo menos 12 más 2. Me queda menos 10. Se resta, ¿no es cierto? Y aquí el menos x que se encuentra solito es igual a 0. Entonces acá yo voy a ordenar, como les digo, la x primero, después la y, después el término independiente igualado a 0 para que quede expresado como ecuación. Podemos esto representarlo dentro de la recta numérica, graficando los puntos para ver cómo queda la recta dentro del plano cartesiano. Ya, ahora vamos a revisar lo que son las operaciones con funciones, que era dentro del segundo tema que íbamos a ver. Dentro de las funciones nosotros podemos realizar operaciones que van de la suma, resta, multiplicación y división. Ahora vamos a revisar las tres primeras, que es la suma, la resta y la multiplicación. Si aprenden la suma, la resta es exactamente igual, solo con signo negativo. Y la multiplicación es exactamente igual el proceso con signo de multiplicación. Esa es la única diferencia. Entonces nos dice, la suma de las funciones puede escribirse como f más g de x es igual a f de x más g de x. ¿Ya? Tenemos realizar la siguiente suma de funciones. La función f de x nos da un valor igual a 9x menos 5. Y la función g de x nos da un valor igual a 4x más 1. ¿Cuál es la nomenclatura o la fórmula para la suma?
exactamente así como lo ven aquí. F más G que multiplica X es igual a F de X más G de X. El siguiente paso, esto lo sigo conservando. Esta parte de acá la sigo conservando, es igual a F de X, pero acá a mí ya me dan los datos para F de X, ¿no es cierto? Y a mí me dicen que F de X es igual a 9X menos 5. ¿Se dan cuenta? Y aquí, ¿qué hago? ¿Qué hice? Reemplacé. En vez de poner F de X, ya no puse F de X, porque yo ya tengo mi valor para mi función en X, para mi F de X, ya tengo mi valor. Entonces lo que hago es poner 9X menos 5, que en el ejercicio es el valor que me da para esta función. ¿Ya? Entonces, más G de X, también tengo un valor para G de X, que es 4X más 1. Ahora sí, ¿qué he hecho? Únicamente he reemplazado estas dos nomenclaturas. ¿Por qué? Por los valores que ya me fue dado en cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta? Solamente reemplazado. Entonces, f de x tengo 9x menos 5, más g de x tengo 4x más 1. ¿Qué tengo aquí? No tengo ninguna operación que hacer, simplemente bajo 9x menos 5. ¿Ya? Más, este más le afecta a cada término que se encuentra dentro del paréntesis. Pero, en este caso, como es positivo, ustedes saben que el positivo no afecta en nada. Entonces, más por más 4x y más por más 1. Apliqué ley de signos. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el proceso, tenemos que simplificar, reducir términos semejantes. Entonces, aquí tengo 9 más 4, 13x, menos 5 y más 1, me queda menos 4. Y tenemos una respuesta de 13x menos 4 en esta suma de funciones. Este es el proceso. No sé si de pronto les queda alguna duda, mis estimados estudiantes. Luis, le escucho. Buenas noches, licenciada. Disculpe la pregunta. ¿Y qué pasa si es que se le hace la multiplicación directa, o sea, 9 por 4 y el 5, 9 por 4 y el 9 por 1 y así mismo menos 5 por 4 y menos 5 por más 1, haciendo directamente? Ya, ahí le cambiaría todo el proceso. Y no es la forma correcta de desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque a mí la suma me dice que voy a separar, esto me está diciendo, 9x menos 5 más 4x más 1. Entonces, lo que usted me está diciendo ya sería multiplicación, ya no sería suma. Porque recuerden, cuando hay un signo de por medio, ya no es multiplicación. Se convierte en suma o en resta. ¿Que este signo afecta a los demás? Sí, pero solo el signo, no cada miembro para... Usted me decía sí multiplicar, ¿no es cierto? Así no se puede hacer por ningún motivo, porque no es producto, no es multiplicación, porque aquí ya le está separando un signo. Si no estuviera un signo, pero ahí en cambio no estamos hablando de suma de funciones, ahí estamos hablando de multiplicación. Ahí estamos hablando como que vamos a multiplicar. Eso, mi estimado. No se debe multiplicar los valores internos que yo tengo dentro del paréntesis con los valores internos del segundo paréntesis, porque ahí es multiplicación, no suma. Muchas gracias, Lice, por Ya, entonces sacarme de aquí la solo le duda. afecta el signo, sí. Pero de ahí voy simplificando los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Aquellos que tienen exactamente la misma parte literal y el mismo exponente. Por eso acá digo 9x más 4x tienen la misma parte literal y el mismo exponente, porque su exponente está elevado a la 1
que no se lo escribe, pero se sobreentiende que está elevado a la unidad, y acá también está X solito, que se sobreentiende que está elevado a la unidad. Independientemente de los coeficientes numéricos, pero tienen la misma parte literal y el mismo exponente que los convierte en términos semejantes. Y todos los términos semejantes pueden simplificarse, reducirse. Ya, entonces por eso 9 más 4, 13x. Menos 5 más 1, menos 4. ¿Ya? Esta es la suma de funciones. Ahora vamos a la resta de funciones, que es exactamente igual al proceso. El proceso de la resta de funciones es exactamente igual, pero ahora con el signo menos. Si se dan cuenta, aquí me dieron en f de x 5x más 5 y en g de x 3x al cuadrado menos 4x más 8. El ejercicio en sí solo tendría que venir hasta aquí, ¿ya? Y uno, como estudiante, desarrolla toda esta parte de acá. ¿Aplicando qué? Aplicando la fórmula para la resta de funciones. Entonces, la fórmula para la resta de funciones a mí me dice f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Ya tengo valores tanto en f de x como en g de x, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi valor en f de x? En f de x es 5x más 6. Es lo que yo plasmo acá en este paso. Menos g de x. ¿Cuál es mi valor en g de x? 3x al cuadrado menos 4x más 8. ¿Ya? Y aquí tampoco podemos multiplicar. ¿Por qué? Porque no es multiplicación, es resta. Entonces, bajamos este término tal cual, menos, y aquí, ¿qué vamos haciendo? Vamos afectando a cada término dentro del paréntesis, pero solo el signo. Entonces, menos por más, menos, aquí queda 3x al cuadrado, menos por menos más, que es este más que tengo aquí. ¿Ya? 4x y menos por más, menos 8. Entonces, menos 3x al cuadrado, menos por menos más 4x y menos por más menos 8. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue? Vamos a ir ordenando y luego vamos a reducir términos semejantes. Tenemos este menos 3x al cuadrado, menos 3x al cuadrado. De ahí sigue más 5x, más 4x, y acá el más 4x, menos este 8 que tengo acá y más este 6. ¿Se dan cuenta? Está ordenado de forma exponencial, de tal modo que el mayor exponente va hacia abajo. Mayor exponente, término cuadrático, término lineal y coeficientes únicamente numéricos. Entonces aquí tenemos el término cuadrático que va en primer lugar, no hay términos semejantes, por lo tanto solamente se baja. Pero en el término lineal sí tenemos aquí dos términos que es semejantes, porque tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Entonces 5 más 4, 9x, menos 8 y más 6. ¿Ya? Y finalmente, menos 8 más 6, ¿cuánto me queda? Menos 2. 3x al cuadrado, más 9x, menos 8 más 6, menos 2. Adelante, mi estimado Luis. Disculpe, licenciada, una pequeña preguntita. Lo que es en el 3x al cuadrado más 9x menos 2, ¿no sería 9x al cuadrado? A ver, ¿en qué parte? ¿13 aquí? Exactamente, en el 3x al cuadrado y Aquí como se entonces. suma... No, más abajito donde estaba señalando. Ahí, justo al lado del más 5 más 4, que sería 9x al cuadrado. No, porque nuevamente no estamos hablando de multiplicación. Les pongo este ejemplo, verán. Espero alcancen a ver la pizarra, porque por eso traté de poner inclusive otra cámara para que se pueda ver la pizarra. Pero, por ejemplo, se daría lo que usted me dice, para eso hay que saber las propiedades matemáticas. Entonces, aquí me dice 5x más 4x. 5x más 4x. ¿Ya? Aquí voy a hacer yo, ¿qué tengo? Tengo una suma.
una suma. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una suma? Sumo los coeficientes numéricos y conservo la parte literal. En los términos algebraicos, cuando tengo una suma, yo sumo los coeficientes numéricos, que esto es igual a 9 y conservo la parte literal. Conservo, sin sumar sus exponentes. ¿Ya? Esto pasa en la suma. Ahora, lo que usted me dice pasa en la multiplicación. Que si yo tengo 5x que multiplica a 4x, ¿ya? Pero entonces ahí ya no se suman los coeficientes numéricos, ahí ya se multiplica. Entonces ahí sería 5 por 4, 20. Ahí se multiplican los coeficientes numéricos y se suman sus exponentes. Se supone que aquí está la unidad, como les dije, actuando como exponente. Entonces quedaría x al cuadrado. Es diferente la aplicación, tanto en suma como en multiplicación. Este es el proceso para la suma y este es el proceso que usted me dice, pero lo estamos como mezclando con la multiplicación. No sé si me hice entender. Lo que estoy viendo, licenciada, que es como infusión. Tenemos que estar comparando con los signos y los números para poder hacer la resta. Eso es lo que estoy Tienen que entendiendo. identificar qué proceso están haciendo y aplicar la propiedad que me dice para la suma, porque para la suma es de esto. Cuando yo tengo suma, ahí voy a sumar sus valores numéricos y conservo la parte literal, pero solo conservo sin sumar sus exponentes. En la multiplicación sí tengo que sumar y ahí pasa lo que usted me estaba comentando. Muchas gracias, licenciada. Sí le entendí un poquito mejor. Ok. Vamos a hacer esta resta, ¿ya? Vamos a realizar esta resta y me dicen cuál es el resultado que les queda. Me van dejando, por favor, en el chat cuál es el resultado que les va quedando. Ahí está la fórmula para la resta. F menos G de X es igual a F de X menos G de X. ¿Cuál es el siguiente paso? Reemplazar. En F de X ya tengo mi valor que es 2X más 3, menos en G de X, ¿a cuánto equivale? A 2X al cuadrado menos 5. El primer proceso antes del igual lo bajo como tal. Y el segundo le hago la afectación del signo para cada uno. Lice, no sé si estará bien. Me quedó a mí 2x al cuadrado más 5x menos 5. Ya, escríbame en el chat, ¿ya? Ya.
Gracias, mi estimado Luis, por su participación. Ahorita revisamos, ¿ya? En 2 minutos revisamos. ¿Perdón? Tiene otra clase. Bien, mis estimados estudiantes, vamos a revisar entonces, ¿ya? Ya tuve algunas respuestas. Gracias por su participación, mis estimados estudiantes. Entonces, el siguiente paso, como les dije, es reemplazar. F de X ya tengo los valores y G de X también. Separado por el signo negativo que indica resta. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso es únicamente... A ver... El siguiente paso es únicamente, aquí no tengo nada que hacer y bajo, voy haciendo las operaciones que tengo. Acá este menos me afecta a cada uno dentro del paréntesis. ¿Ya? A ver, alguien que me diga verbalmente la ley de los signos, mis estimados estudiantes. ¿Quién se sabe la ley de los signos? Yo creo que a estas alturas ya deberían saberse. La ley de los signos es lo principal que todos debemos conocer para poder hacer cualquier tipo de ejercicio. Más por más, menos por menos. Más por menos. A ver, repítame ese menos por menos. Más es. Menos por menos más. Muy bien. Más por más, más. Y menos por más, menos. Perfecto. Otra manera es, la multiplicación de signos iguales siempre dará positivo. La multiplicación de signos desiguales, es decir, más, menos, más, siempre dará negativo. Y así no tienen que estar sobrepensando mucho, al menos por menos cuánto es. No, ya sabemos que si estamos multiplicando dos signos iguales, siempre va a ser positivo. Menos por menos, más. Más por más, más. ¿Ya? Menos por más, menos. Más por menos, menos. Ya, entonces aquí vamos a aplicar la ley de los signos. Menos
por más menos 2x al cuadrado, menos por menos más 5. Y ordeno. ¿Ya? Entonces aquí tengo 2x al cuadrado más 2x más 5 y más 3. Menos 2x al cuadrado más 2x, 5 más 3, 8 positivo. ¿Se dan cuenta? Es sencillito. A ver, vamos a ver quién acertó. 2x al cuadrado más 2x más 8. 2x al cuadrado. Casi, Luis. Casi, pero no. Y aquí puede hacer las correcciones necesarias. ¿Listo? Entonces en la multiplicación es también así sencillo, solo que en vez de menos, en vez de más, es multiplicado. Y ahora sí aplica lo que anteriormente me estaban diciendo. Por ejemplo, ya tengo en f de x por g de x, que es este valor. Entonces, el 3 lo multiplico por 2. ¿Y qué hago en la multiplicación? Multiplico sus coeficientes numéricos y sumo los exponentes de las incógnitas o variables. Es decir, de la parte literal de las letras. Entonces, aquí 3 por 2, 6, x elevado a la 1 más x elevado a la 1 me sale o me da x elevado al cuadrado. Menos 3 por 3, 9. Y aquí se dan cuenta, el 3 ya no tiene x, solo tiene x de este 3 de acá. Por lo tanto, va solamente una x. No tengo con qué sumar para que me dé aquí x al cuadrado, por ejemplo. ¿Por qué me dio acá x al cuadrado? Porque estos dos, el primer término de aquí y el primer término de acá tenían x. Pero ahorita estoy afectando el primer término que sí tiene x con uno que no tiene. Por lo tanto, multiplico sus coeficientes numéricos y me quedo con la única x que tiene el primer término. Ahora sí vamos, más, que es este más de aquí. 2 por 2, 4, y pasa lo mismo. Este valor de aquí no tiene x, el de acá sí, únicamente conservo la x. Más por menos, menos. 2 por 3, 6. Muy bien, un compañero dejó un mensaje, la ley de los signos. ¿Ya? Entonces aquí tengo 6x al cuadrado menos 5x. ¿Por qué? Porque hago una resta. Aquí tengo menos 9x más 4x, me queda menos 5x. Y menos 6. Entonces tenemos una respuesta de 6x al cuadrado menos 5x menos 6. ¿Cuáles son igualitos? Igualitos es la suma y la resta que únicamente varía el signo. El único procedimiento que cambia en la multiplicación es que ya aquí sí se afecta a cada término del primero multiplicando al segundo, mientras que en los demás no, era solo el signo que afectaba a cada uno de g de x, de los valores de g de x. Y aquí tenemos un pequeño ejercicio. Si se dan cuenta, es igualito. Solo cambian datos. 2x más 3, 2x menos 5. Le afectamos a sí mismo, a cada miembro. Y nos queda 4x al cuadrado menos 10x más 6x menos 15. ¿Ejecutando qué? 2 por 2, 4x al cuadrado. Menos 2 por 5, 10x. Más 3 por 2, 6x. Más por menos, menos 3 por 5, 15. ¿Ya? Entonces me queda 4x al cuadrado menos 4x menos 15. ¿Por qué menos 4x? Porque acá tengo que términos semejantes que tienen que ser restados. Menos 10 más 6, 4x menos 15. Bien, mis estimados estudiantes, ahora vamos a ver algo acerca de los vectores. Y nos dice que se usan para representar magnitudes como la fuerza, la velocidad, la aceleración y la posición, entre otros, puesto que estas magnitudes solo tienen significado si se conoce en qué dirección van. Los vectores son considerados como segmentos de recta que
al igual que las ecuaciones, son puntos que tenemos que identificar dentro de un plano cartesiano. Los elementos que tenemos en los vectores son el módulo, la dirección y el sentido. ¿Ya? El módulo es lo que compone desde el punto de origen hacia el punto final. La dirección es hacia dónde van orientados. Tenemos vectores equipolentes y nosotros podemos determinar si se trata de vectores equipolentes cuando tenemos coordenadas. ¿Ya? Se dan cuenta que acá ya trabajamos con 4 puntos, ya no con 2 como en las ecuaciones. Entonces tenemos que ir desarrollando en el punto 1, ¿qué nos dice? A, 1 para X, 1 para Y. Por lo tanto, aquí tenemos X y acá tenemos Y. Me dice 1 para X positivo y 1 para Y positivo. Por lo tanto, voy en 1 para X y 1 para Y aquí trazo el punto. En B, en cambio, me dice menos 2 para X y 7 para Y. Menos 2 para X y 7 positivo para Y. Y acá tenemos los 2 puntos identificados del primer par. ¿Ya? Y así es como nos queda la gráfica del primero. Vamos con el segundo, C y D. ¿Qué me dicen C? 6 para X, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero 0 para Y. Por lo tanto, partimos del punto de origen y aquí trazamos la intersección. En D me dice 3 para X, 1, 2 y 3 para X, pero 6 para Y. Subimos 6 puntos en Y y colocamos el punto de intersección. Y graficamos. ¿Qué tenemos que identificar? Si el punto AB con el punto CD son equipolentes. ¿Qué quiere decir un vector equipolente? Que dentro de el plano cartesiano, dentro de un espacio en R2, tienen exactamente la misma parte literal, el mismo exponente. Perdón, tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Ya estoy mezclando las ecuaciones con los vectores, ¿ya? Para que dos vectores sean equipolentes, tienen que tener exactamente el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. A simple vista, nosotros aquí podemos decir que son equipolentes porque están muy parecidos, ¿no es cierto? Un poquito alejados el uno del otro, pero la misma dirección sí tienen. Miren la distancia. Ya el mismo sentido también. Y el mismo módulo. Se nota que son equipolentes, pero a veces puede variar por puntitos. Hay una forma para nosotros descubrir si son o no son equipolentes. ¿Cuál es esa fórmula? Es esta pequeñita que tenemos aquí. Vector AB es igual a BA. ¿Se dan cuenta? Y aplicamos. Entonces a mí me dice que son vectores equipolentes cuando al realizar yo AB me da exactamente el mismo resultado que al yo realizar CD. Entonces vamos a aplicar para AB. La fórmula ¿cuál es? B menos A. ¿Pero a qué se refiere B menos A? Al punto B menos el punto A. Por eso aquí, ¿a qué corresponde este valor de aquí? Al punto B. ¿Cuál es el punto B? Menos 2,7. Aquí tengo menos 2,7. Menos, ¿qué es este menos que está acá? El punto A. ¿Cuál es el punto A? 1,1. ¿Ya? Y esta parte, para que vean cómo quedó el menos 3,6, les voy a hacer aquí en la pizarra, ¿ya? B menos A. Entonces me dice que B menos A es igual a menos 2,7. Menos 1,1. ¿Ya? Entonces aquí lo que yo hice fue menos 2,7. Ya sabemos que este pertenece a X y este Y. Este siempre va a pertenecer a X y este siempre a Y. Cuando hablamos de puntos y de coordenadas, siempre esta va a ser X y la de acá va a ser Y. La de acá va a ser X y la de acá va a ser Y. Entonces, aquí yo ya tengo menos 2,7. ¿Y aquí qué voy a hacer? Menos
1, coma, menos 1. Entonces aquí yo voy a sumar las X. Esta corresponde a X y esta corresponde a Y. Esta corresponde a X y esta corresponde a Y. Entonces, menos 2, menos 1 es menos 3. Vamos a ponerle así. Menos 3, ¿no es cierto? Menos 2, menos 1. Ahora, 7 positivo menos 1. 6. De ahí sale ese 6 que está en el proceso. Entonces me ha quedado menos 3,6. ¿Ya? Una vez que hemos hecho AB, ¿qué vamos a hacer? Los otros dos pares, que es CD. ¿A qué va a ser igual? A D menos C. De igual manera colocamos o ponemos los puntos, las coordenadas. Para D, ¿cuál es la coordenadas? 3,6 menos para C, ¿cuál es la coordenada? 6,0. ¿Ya? Entonces hacemos exactamente lo que yo hice acá. Vamos a restar en este caso. Vamos a hacerlo nuevamente, ¿ya? Para que vean. Aquí quedó menos 3,6. Y se dan cuenta cómo acá también va a quedar exactamente menos 3,6. Acá ya estamos hablando de CD. Y CD es igual a D menos C. Y estamos hablando de los puntos, ¿no es cierto? Entonces, D, ¿a qué es igual? D es igual a 3,6 en sus coordenadas. 3,6. Y C es igual a 6,0. 6,0. Con signo negativo. Entonces, acá 3,6 le bajo, no tengo que hacer nada. Pero acá sí le va a afectar. Menos 6. Y bueno, aquí me sigue quedando 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo una resta. 3 positivo menos 6 me va a quedar menos 3. Y 6 menos 0 me va a quedar 0. Perdón, 6 menos 0 me va a quedar 6. Entonces, se dan cuenta que sale exactamente el mismo valor, menos 3,6. ¿Qué estamos hablando ahí? Que son vectores equipolentes. Eso quiere decir que ambos tienen exactamente el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Bien, mis estimados estudiantes, como les dije, vamos a tener una pequeña evaluación. Revisen, por favor, el grupal. Les voy a enviar el link, ¿ya? Y enseguida les dicto el código. Ingeniera, disculpe, no puedo hacer ahorita lo que es la evaluación porque estoy en el trabajo y no me permiten hacer mucho. Estoy nada más escuchando y viendo. ¿Ya? No hay problema, mis estimados estudiantes. Ustedes saben que esta evaluación es diagnóstica. Es importante que lo hagan, sí, para que revisen un poquito el tema, pero si no es posible, pues no hay ningún inconveniente tampoco. No se preocupen. Pero sí me gustaría, los que pueden, al menos que participen. Vamos a revisar entonces. Denme un segundito. No sé si ya ingresaron. Sí, Ok, vamos a ver entonces. Licenciada, ¿por dónde mando? ¿Por WhatsApp o por aquí? Al grupal del WhatsApp les envié. Al grupal de tercero de bachillerato. Un código de acceso. Son frescos los profes. Por favor, los micrófonos. ¿Me ayudan con los micrófonos? Muchas gracias.
Denme un segundito ya, denme unos minutitos, por favor. Ya, el código de acceso es 671080. 671080. Sesenta y siete diez ochenta. Aquí vamos a esperar unos minutitos, unos 2 minutitos, porque no todos los compañeros tienen la misma velocidad de internet. A veces pasa una situación, pasa otra y no pueden ingresar. Quienes no hayan ingresado antes, si ustedes le dan Licenciada, clic, una les pide un consulta. código. En la parte superior de arriba, literalmente dice Enter Code. Quiere decir ingrese el código. Y ahí van a colocar el código que les acabo de dar. ¿Cuál era el código? Si me lo recuerda, un estudiante, por favor. 671080. Muy bien, 671080. Les dejo en un mensaje. 671080. Licenciada, una consulta para mí no me sale a dónde ingresar, solamente me sale un estudiante, un profesor y es A ver, salgamos y nuevamente dele clic. Es que si le da clic ahí, mi estimado, en la parte superior derecha, le aparece un pequeño recuadrito blanco. Y en ese recuadrito le aparece Enter Code. Es ingrese código. Y ahí le va a poner el código que le dicté. Vuelvo a ya repetir. voy a ingresar de nuevo. Ya. Licen, ya estoy adentro. Ya, yo estoy esperando. Es que el problema es que si Ya, yo listo. ingreso, después sus compañeros ya no van a poder ingresar. Ah, ya. Entonces esperemos un poquito. Luis, dígame. No le escucho. Lice, a mí me sale que ingrese con correo electrónico o con Google. Cierre nuevamente, no le parece. No hay problema que usted ingrese desde el link que les envié. Le dan clic en ese link y ahí en la parte superior derecha hay un pequeño recuadrito blanco que dice Enter Code. Ahí denle clic e ingresan el código 671080. Buenas noches, disculpe, ya llego a trabajar. Buenas noches, mi estimado. Estamos en una evaluación diagnóstica. ¿De qué? De los temas que vimos. Usted puede revisar la clase, revisar los temas que les vamos a subir el día de mañana. Ya puedo Bien, estamos a 1 minuto de empezar, mis estimados estudiantes. Les recuerdo, quienes no ingresan, una vez que yo empiece, ya no van a poder agregarse. No van a poder rendir la evaluación. Empezamos en 1 minuto. Licenciada, pero me dice enter code, pero ya no ingresa, ya me queda ahí congelado. ¿Pudo ingresar el código? No me da la opción para ingresar código. Dele Me queda clic en congelado. Enter Code. Sí le aparece la opción Enter Code, ¿verdad? Sí, ya me apareció el enter Ya code, dele pero ya clic, me entró dele varias veces clic sobre Enter Code. ya ingrese un código. Ya le ingresé el código, ya me Y apareció. ahí le pide un código. Sí, ya me apareció ahorita. Ya, Déjeme ver 671080. ya. Ahí sí ya ingresé.
Sí, estoy ingresado, dice. A ver, tengo 14 participantes. Vamos a empezar, ¿ya? 15, 16, 16, Listen, 33, 17, 18, listen. No puedo ingresar. elimine, dele X donde esté haciendo el proceso y vuelve a ingresar. En la parte superior derecha le aparece Enter Code en un pequeño recuadrito blanco. Dele clic varias veces y le da la opción para ingresar un código. Ese código, ese código lo ubica y pues ahí ya van a poder ingresar. Ya, licenciada, ¿y de ahí qué se hace? ¿Ya? En este preciso momento voy a ingresar. De aquí en adelante no van a poder ningún estudiante más agregarse a la evaluación. Les va a aparecer preguntas. Y en la parte de arriba van a tener el tiempo. ¿Ya? Van a ir contestando las preguntas. Tienen tiempo. Para los ejercicios, hay para un ejercicio, de hecho, que tienen 10 minutos. Disculpe, licenciada, eso es nota. Eso se queda en los registros. No va como nota dentro del parcial. Muy bien, Luis Robles va en primer lugar. Perdón, dice, ya terminé.
Ya, esperemos 5 minutitos más, ¿ya? Jennifer, va muy bien. Ya, listen, ya acabé. Ya, esperemos un minutito. Jennifer Villarreal, ¿usted ya terminó? Sí, sí. Con 4.940 puntos. De ahí le sigue Liz. Esperemos unos minutitos, mis estimados estudiantes, pero no se me desconecten porque quiero hacer la captura. La primera captura y después nos tomamos la foto de grado en febrero. Para que vean cómo empezamos y cómo concluimos con el logro de ustedes. Bien, en un minuto concluimos, ¿ya? Luis Robles, dígame, mi estimado. Lice, la pregunta que quería hacerle, nosotros
o en marzo del otro año? ¿Perdón? Nosotros finalizamos, o sea, el año lectivo en febrero o en marzo del otro año. A ver, estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. En febrero. En febrero estamos saliendo con ustedes. ¿Perdón? O sea, pero mi pregunta es si eso sería, la graduación sería presencial o por vía Zoom. La graduación es presencial en el centro de atención más cercano o hay quienes vienen a Matriz, que es acá en Orellana. ¿Sería aquí en la ciudad de Cuenca? Sí, sí, se hacen graduaciones en Cuenca. Este periodo sí, yo fui delegada para ir a la graduación, bueno, aquí en la Matriz asistimos todos, pero para los centros de atención hay docentes delegados. Yo estuve delegada esta vez para Guayaquil y no solo para Guayaquil, pero de ahí hay docentes que se van a Santo Domingo, algunos se fueron a Quito, otros se fue a Cuenca. Sí hay graduaciones en Cuenca. El periodo anterior hubo, entonces hay que ver este periodo. Eso quería preguntarle y saber, porque como más o menos nosotros sería, entre febrero sería finalizar ya lo que es con este año, sería el último año, el tercero de bachillerato, por eso Bien, quería saber eso. no se preocupe. Bien, voy a poner finalizar la prueba, ¿ya? Y ya me queda igual a mí todo el informe. Denme un segundito. A ver, mis estimados estudiantes. Ahora sí, hablemos 2 minutos, un minutito, ¿ya? ¿Qué les pareció la clase? Sí estaba chévere, Liz, toda la Estaba chévere. explicación. Sí, estaba interesante. Sí. Un poco difícil, pero ahí vamos. No, difícil. Siempre vamos a estar practicando. De hecho, ahora yo adecuamos este espacio para que se pueda dar una mejor explicación si es que de pronto algo todavía queda inconcluso y necesitan algún tipo de refuerzo. La institución siempre, como les dije, tratando de brindarles el mejor servicio. El mejorar también depende de ustedes, que siempre nos estén diciendo tal vez en qué parte tenemos que mejorar, porque no todo lo sabemos. Listo, mis estimados estudiantes, me gustaría que me ayuden con sus camaritas, por favor. Quiero conocerlos, van a ser mis dirigidos en este periodo y toditos, hay como 2 nomás que me tienen la camarita encendida. Y qué gusto me da. A veces el periodo anterior, los periodos igual que yo he estado de dirigente, la primera fue de primero de bachillerato, después tercero, décimo. Yo veo estudiantes que están en sus lugares de trabajo y aún así dan espacio. Si bien es cierto, no pueden tener el 100% a veces de concentración, pero se dan ese pequeño espacio para atender al menos en ciertas partes. ¿Ya? Entonces, eso es digno de resaltar y admirar en ustedes. Felicidades, mis estimados estudiantes. Ahora sí, me van a dar una sonrisa que voy a hacer la captura de pantalla. Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Rocío Rezabala. Estoy siempre a la orden para lo que necesiten. Que tengan una excelente noche y un fuerte abrazo. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego. Pero lo hubiera preguntado.